Según el diccionario de la lengua, excéntrico es algo raro y extravagante. En el mundo maya, excéntrico es un objeto de forma caprichosa hecho de pedernal y obsidiana. Ambos conceptos fueron encerrados en una sola obra por el escultor y muralista hondureño Rafael Cáceres, llamado Los Excéntricos, el trabajo en terracota que catapulta al maestro a un nicho especial de artistas ilustres. Uno conoce los excéntricos y se da cuenta que son pedernales y cuchillos mayas dentados, asierrados, pero uno cree que va a ir a encontrarse con eso. Y cuando uno va a la exposición de Rafael Cáceres, se encuentra con un escenario, con un sistema de relaciones formales tan extraordinario que escapa muchas veces a la tradición para instalar su discurso dentro de una plataforma contemporánea. Rafael Cáceres ya había trabajado la escultura en cerámica, pero en este caso se trata de varios elementos importantes que debemos tener en cuenta. Estamos ante una colección que conlleva, uno, una técnica mucho más depurada, más estilizada del artista, que lo llevó a incursionar en nuevos procesos de estudio técnico, en el manejo, por ejemplo, del quemado de las piezas, de la aplicación del esmalte y el vidriado, y esto todo lo hace en un contexto de enseñanza-aprendizaje. Que llevamos a los curadores, que era Armando Lara, gran artista, era la doctora Olga Joya y era el maestro Ernesto Argueta. Los tres fueron allá para que me sacaran 20 de las 29. Viendo, estuvieron ahí toda una mañana, viendo, tomando fotos, discutiendo, ellos ahí, ¿verdad? Al final dijeron, no, que queremos que las exponga todas. Pero sacaron las otras 9 partes y hicieron otra ronda y sacaron otras, 4 más, de las que quedaron sacaron otra ronda y al final dijeron, yo veo que todo esto está bien. Y quedaron todas. El trabajo revistió una calidad tan importante, no solo en la concepción de las piezas, sino también en el acabado de las piezas, que cuando nos reunimos los curadores de la colección dijimos, no podemos desarticular la colección, hay que exponerla completa, tal y como está. Los Excéntricos ha recibido elogios por todos lados. Hay quienes consideran que esta obra presenta una estética, pero a su vez una ética, con el que el artista renueva su discurso estético, algo sencillamente ejemplar en un medio donde muchos artistas parecen ancianos manipulando una palanca de lo contemporáneo que los lleva en reversa. Cáceres logra con esta exposición transmitir una visión del mundo, una cosmovisión del mundo maya, sin que aparezca anacrónica frente a nuestra propia realidad. Y ese es uno de los elementos más rescatables. La cosmogonía maya, por ejemplo, concibe el tiempo como un elemento dinámico y eterno e identifica el lugar que ocupa el hombre en ese universo. Se da cuenta usted que se va a encontrar con formas aerodinámicas increíbles, con un trabajo del engobe, del envidiado, del color increíble. Entonces, todo esto hace que Rafael Cáceres se acerque a lo maya, pero al mismo tiempo, con mucha habilidad, también se distancie de lo maya. Es todo ese bagaje de tiempo, de formación, conocer a los artistas, su pensamiento, su sentir, su vida propia de los grandes artistas, conversar con ellos, meterme entre ellos. Llega el momento que yo pues me inmerso en aquel ambiente artístico, empiezo a producir, no copiándolos, sino pensando como ellos podrían pensar. Y ese es el desafío que se llama Los Excéntricos. Cuando yo digo que él se reinventa como artista es porque Los Excéntricos en sí mismo, por sí mismo, lo lanzan con una potencia, con una fuerza en el medio que lo instala como quizá en estos momentos uno de los más grandes maestros hondureños de la terracota, de la escultura en terracota, del conocimiento de la cerámica, del conocimiento del modelado, del conocimiento de la escultura.
Cáceres logra expresar la ternura pero también la agresividad en una sola pieza. Logra superficies suaves pero también aquellas que pueden herir con solo rozarlas. Logra que a pesar del volumen de la obra, ésta se sostenga en una pequeña pieza. Además, logra encontrar el equilibrio entre el barro, el agua y el fuego. Yo le llamo el taller específico de mi carrera artística. Después de que tuve 40 años estudiando en la escuela, me fui a hacer una obra de esas y ahí el producto del cual le voy a decir, Frank, cuando yo miro el catálogo, yo aún, Frank, con la humildad que yo tengo, con la humildad que yo pudiera tener, no que tengo, no que pudiera tener, sinceramente, Frank, creo que yo no lo hice. Logra a través de esa cosmovisión de los mayas ubicar al hombre hondureño dentro de ese universo que es cíclico, que está en constante movimiento y que nos compete a todos. La cantidad de obras que este hombre presenta, me refiero a Rafael Cáceres. El trabajo de investigación que hace para realizar este trabajo, no me refiero solamente a la investigación conceptual, es al trabajo de investigación en la producción y tratamiento de la arcilla. Luego, la aplicación de los esmaltes. Todo ese trabajo es una cocina escultórica que sobre el tema de los mayas no se había visto en Honduras. Primero hice análisis de la arcilla, hice pruebas en el horno, qué tipo de resistencia podía tener. Y luego la otra parte fue el conocimiento y es decir, la experiencia que tenía yo. Yo había sido dibujante de arquitectura y de ingeniería y fui estudiante de arquitectura, dejé un montón de clases allá, ¿no? Entonces todo ese conocimiento me sirvió a mí para resistencia de materiales, para lo que son los pesos muertos, las cargas vivas. Lo difícil fue el momento dado cuando hay piezas que son hechas con trencilla. O sea, se van tejiendo para arriba poquito a poco con unas trencillas. Llegó un momento que el espacio era tan chiquito que yo me tuve que hacer unas herramientas para poder elevarlas y que no se cayeran las piezas. Y las piezas usted las va a poner en la base y se mantienen solas ahí. Los cimientos de un artista de la talla de Rafael Cáceres no pueden ser más que profundos. Un hombre que conoció lo que era vivir en la calle cuando era casi un niño, hasta llegar a estudiar a una ciudad tan cosmopolita como Nueva York, cuna mundial del arte. Yo soy niño de la calle, vivido en la calle, que pues yo limpiaba zapatos en la calle, entonces no me avergüenzo de eso. Desde una de esas formas que yo limpiaba zapatos en un hotel famoso, se llamaba Hotel La Ronda en aquel entonces. Entonces, bueno, me conoció un cubano con su esposa muy noble y ellos me pagaron estudios para llegar a Mina de Oro, un colegio muy costoso en aquel entonces, pero ellos pudieron llegar, que yo pudiera terminar mi primaria y mi secundaria. Pese a la buena voluntad de estas personas, el último año de estudios no lo pudieron cubrir. Sin embargo, el buen trabajo de Cáceres y el empeño que su rector vio en sus estudios le permitieron culminarlo. Entonces allí me avisa el muchacho que está en la puerta, el Botones, y me dice, vino don Tomás y te quiere ver. Entonces el señor del bus me dice, no, me dice, vale, cerramos este bus y nos vamos. Y él me fue a comprar una ropa al mercado y fui a la casa de él, me bañé, me cambié y me dice, porque de aquí en adelante usted no va a ser el mismo. Yo era un niño, tenía 12 años.
esa noche me quedé durmiendo en el hotel. Allí limpiaba zapatos yo en ese hotel. Entonces ahí me quedé. De ahí para allá, allí dormí en el hotel, comí en el hotel, y de allí me fui a un apartamento de lujo, ya. O sea, en 3 horas yo pasé de la riqueza a la pobreza. Se desarrolló en un hogar de muy bajos recursos económicos, algo que no fue impedimento para que tuviese una infancia maravillosa, según lo recuerda, misma que sirvió para ver cómo uno de sus hermanos dibujaba, lo que sin saber serían sus primeros pasos en el mundo del arte. Se dice, ¿verdad? Yo no sé si será cierto, pero la gente dice que mi madre era la empleada de él, pero la empleada de la casa, y esas historias de casa, ¿verdad? Que sale embarazada la empleada. Y nací yo, ¿no? Y bueno, pues yo nunca lo conocí porque él murió cuando yo tenía 6 meses de edad. Pues la señora de la casa se fue porque el señor murió y pues, todo quedó, volvió a la normalidad, ¿verdad? De la miseria y la pobreza. Cuando regresa de Estados Unidos se incorpora a las filas de la Escuela Nacional de Bellas Artes, en la cual desarrolla su carrera por 40 años. Para la década de los 80, Cáceres monta su primer trabajo en solitario denominado Los Icaques Sotorrupanes. En ese año 86 yo salí con Icaques Sotorrupanes, una serie de terracotas muy académicas, muy figurativas. Pero siempre le hice honor a esas personas que están en el olvido, en la montaña y en la flor. El esencialismo sostiene que solo aquello que hace referencia a las raíces ancestrales es lo que se valora como identidad. Entonces muchos artistas lo que han venido haciendo es reiterando en su discurso plástico las formas tradicionales de lo maya, las formas tradicionales de lo lenca, las formas tradicionales de lo garífuna, de lo chortí, es decir, hacen una especie de mímesis. Mire, me fue tan bien en esa exposición que solo me quedé con una escultura, todas las vendí. Y pues asústese, Frank, que me la compraron los mismos artistas, me compraron mi trabajo. Sí, no, es una cosa que Aníbal Cuso me compró 2. Ezequiel Padilla me compró 3 para regalar, y así me fueron comprando, ellos me compraron. Los Icaques Sotorrupanes fue un trabajo de investigación que le permitió a Rafael Cáceres conocer las condiciones de vida de este grupo étnico hondureño, ubicados en el departamento de Yoro, precisamente en los municipios de Morazán, El Negrito, Victoria, Yorito, Yoro, Olanchito y en el departamento de Francisco Morazán, en los municipios de Marale y Orica. Fueron 28 trabajos de los indios sotorrupanes, los icaques, reales tal como son ellos, ¿verdad? Tomé fotografías de sus actividades, hice un relieve de cómo ellos comían entre su casa y todo, ¿verdad? Y tomé una foto y hice un relieve. En marzo de 2014, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras inauguran el mural Luz en Aspicio, ubicado en el patio principal del edificio que ocupa el Centro de Arte y Cultura de la máxima casa de estudios. El mismo había sido encargado al maestro Cáceres. El mural Luz en Aspicio, para nuestra universidad en general y para el Centro de Arte y Cultura en particular, es un orgullo poder contar con una pieza tan importante del muralismo hondureño. Hay que recordar que este es un edificio muy importante para el país, pues en él coincide la obra de otro de los grandes muralistas de Honduras, que es Arturo López Rodezno. Y casualmente el Centro de Arte y Cultura ha logrado tener en sí mismo la presencia de estos 2 grandes muralistas, López Rodezno y Rafael Cáceres. Yo voy y estudio la historia de la universidad por 7 meses. Entrevisto gente, entrevisto graduados, entrevisto señores que están jubilados de la universidad, voy a las facultades,
estuve hablando con poetas, estuve hablando con escritores acerca de la historia de la universidad. Y empiezo yo a hacerme una maraña de todo aquello. El mural está compuesto por 13 lienzos, mide 22.10 metros de largo y 4 de ancho, sostenido por una estructura metálica. La obra fue realizada en lienzos de lino, a base de pintura acrílica que muestran acabados similares al óleo, y en ella se destacan los 5 momentos más importantes de la UNAM, como su fundación, la elevación al grado de universidad, la autonomía, las reformas universitarias, entre otras. Si usted corta ese mural en parte, va a encontrar un montón de cuadritos que le puede poner en su sala, ¿verdad? En una galería, y puede encontrar un montón de cuadritos. Más allá de lo que pueda servirle a la Escuela de Bellas Artes para estudiar formas, rostros, expresiones corporales, colores, si se quiere, ¿verdad? Formas en un, vamos a decir, en un formato como un surrealismo mágico, ¿verdad? Que las cosas vuelan en el espacio, que van, que no tienen proporción un espacio con otro y que, bueno. Para el crítico de arte Carlos Lanza, el mural pudo haber contado mejor la historia de la UNAM sin sobrecargarlo y sin ser tan explícito, un hecho que refutan tanto el artista como la encargada del Centro de Arte y Cultura. Ni me gusta el dibujo, ni me gusta el color, ni me gusta el mural, lo veo demasiado saturado, muy pesado, no creo que sea su mejor producción. Creo que es una síntesis importante de la historia de la universidad a lo largo de 165 años, vista además desde el contexto histórico nacional, porque hay que leer el mural para saber que en unos cuantos metros este señor logró reunir 165 años de historia o de contexto histórico de nuestra universidad. Cargado, como dice él, es cargado, pero uno quiere en ese espacio, entre lo que es el concepto de unidad entre la variedad, uno quiere meter para que toda la gente entienda. Y pues de repente el público no va a ver la parte estética como así en su conjunto. Como le digo, es un tema sobre la unidad dentro de la variedad. El mural no es solo una bella obra de arte, sino también un texto visual de la historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eso no nos cabe la menor duda. Creo que nuestra universidad se siente orgullosa de tener estos pocos muralistas que tenemos en el país haciendo este tipo de trabajo. Y creo que ha sido una labor importante el poder apoyarlos. No veo que ese mural sea lo que realmente defina el trabajo de Rafael Cáceres. Cáceres es licenciado en Pedagogía y con su trabajo ha logrado reconocimientos especiales como el Premio Centroamericano de Cerámica en Costa Rica. También ha sido acreedor de 3 bienales del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana y primera mención honorífica en la primera Bienal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La parte que la gente no conoce de Rafael Cáceres es que para mí es uno de los grandes maestros de la técnica de la plumilla. Es un extraordinario dibujante. Más bien, estábamos trabajando en la idea de una exposición de plumillas, de dibujos a plumilla, que me habían impresionado mucho, sobre todo unas que había visto en la Galería Nacional de Arte, y de repente aparece con esta muestra que me sorprendió muchísimo, de verdad que sí.